Buenos días, mis hermanos. Sean bienvenidos más a un devocional más de la Iglesia Bíblica MAD. Y siempre, para nosotros lo estamos diciendo, es un gusto el verles conectados, es un gusto saber que día con día Dios está concediendo y renovando sus misericordias en nuestras vidas. Sabemos que esto es importante en medio de los tiempos que estamos viviendo. Son tiempos que no son fáciles, donde tenemos familiares enfermos, donde a lo mejor nosotros mismos. Y sin embargo, si hoy podemos escuchar de la palabra, es algo que nosotros tenemos que estar muy agradecidos con Dios porque es una bendición realmente grande. Deseamos como iglesia que tengan un excelente y bendecido día lunes. Y el día de hoy vamos a estar viendo la porción que hay en Mateo, capítulo 13, versículos 1 al 52, que vamos a ver cuando Jesús enseña a través de parábolas los misterios del reino, es decir, el ministerio del reino de los cielos y cómo éste empieza desde la tierra. Antes de que nosotros empecemos a profundizar en la palabra, oremos a Dios para que sea Él hablando a través de este tiempo devocional, a través de su palabra, y que sea su Santo Espíritu quien nos revele lo que hoy tenemos que aprender, lo que hoy tenemos que analizar, lo que hoy tenemos que aplicar en nuestras vidas. Oremos, mis hermanos. Bendito Dios, en esta mañana te damos gracias porque sabemos que tú estás hablando a nuestras vidas a través de esta porción. Sabemos que si tú has permitido que hoy estemos vivos es primeramente para que te busquemos temprano en la mañana y busquemos escuchar aquello que tú quieres decirnos, bendito Dios. Agradecemos tu palabra y pedimos que tu Santo Espíritu sea con nosotros en todo momento, que Él nos dé la guía, el discernimiento y nos ayude a comprender estas parábolas que en su tiempo no fueron comprendidas salvo por un grupo selecto, aquellos que tenían una relación íntima con Cristo. Te pedimos que tú nos ayudes a poseer ello, a gozar de ello. Y te lo pedimos en nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues bien, mis hermanos, vamos a estar viendo varias cuestiones. El día de hoy es algo amplio lo que vamos a ver. Lo primero que vamos a estar observando es que hay que señalar algo respecto a todo lo que sucede en Mateo en los capítulos anteriores, y es el constante crecimiento de la popularidad de Cristo y cómo las instituciones religiosas buscaban frenarle, porque ellos controlaban hasta ese entonces la vida espiritual de Israel. Les decían qué hacer, cuándo hacerlo, cómo creer. Y obviamente, cuando el ministerio de nuestro Señor Jesucristo comienza a crecer, ellos empiezan a perder peso, empiezan a perder fuerza. Nos lo dice la palabra que la gente se asombraba porque enseñaba como quien tiene autoridad y no como los maestros de la ley, y no como los fariseos, no como los escribas. Y entonces podemos ver algo bien en claro y que va a aplicar para nuestras vidas. Siempre que nosotros busquemos caminar con Jesús, se van a levantar aquellos que buscan estorbar, desacreditar e incluso cuestionar lo que sea que nosotros hoy estemos haciendo. Un ejemplo, si estamos compartiendo de la palabra, porque ahí comparte si no tiene la formación. Si estamos ministrando en hospitales o en algún lugar, ¿por qué lo hace si no es la persona preparada? Pero ¿qué pasa? Si no lo hacemos, ¿por qué no está en activo? Si hacemos algo, ¿por qué lo hace? Si no lo hacemos, ¿por qué no lo hace? Siempre van a estar buscando llevarnos la contra porque es algo que le pasó a nuestro Señor Jesucristo. Entonces nosotros tenemos que pedirle fortaleza a Dios para que Él nos ayude a continuar en la obra que Él haya puesto en nuestras vidas y que no desistamos ante las presiones del mundo. Vamos a ver por qué es importante hablar de las presiones del mundo.
pero lo vamos a ver más adelante en las parábolas. ¿Por qué? La primera parábola habla de los corazones de las personas cuando éstas reciben el Evangelio, es decir, cuando nosotros lo compartimos. Las primeras, que es arrojado en el camino, ni siquiera en tierra fértil, en un terreno sólido, compacto, y que llegan situaciones de maldad o incluso huestes del enemigo y regresan a esa persona al lugar al que pertenece hasta ese momento. El segundo grupo, quienes creen por emoción y no profundizan en la palabra y llegada a una prueba fuerte, sucumbe su fe y regresan al mundo. La tercera, quienes se pierden en los afanes de este siglo, en lo que ellos consideran importante. Ya hemos hablado de esto, que ni títulos ni iglesias son importantes, sino cumplir con la gran comisión. Y el cuarto tipo de corazón que recibe la palabra para entrar al reino es el que está listo para llevar fruto conforme a la obra. La palabra nos dice que de 30, 50, 70 o al 100. La segunda palabra nos muestra aquí un poquito más la corrupción que hay en el reino de Dios extendido en la tierra, es decir, en la iglesia. Nos hace la comparación del trigo y la cizaña. Es muy claro el final, cuando nos deja Dios muy claro qué es lo que va a hacer Él con su iglesia. Va a separar y la cizaña será arrojada al fuego y el trigo a su granero. Lo mismo con los cristianos. Va a separar a los que dicen ser y van a ser arrojados al lugar de rechinar y crujir de dientes, apartados de la presencia de Dios por la eternidad, y los que van a ser tomados y van a entrar a la nueva Jerusalén y van a estar delante de la presencia de Dios 24/7 por toda la eternidad. La tercera parábola aquí va a ser un poquito delicado lo que vamos a compartir. Incluso les comparto, cuando yo analizaba esta parábola hace años, pensaba que se refería a la iglesia, cómo ésta se extiende, cómo empezó de algo pequeñito. Y muchas veces lo abordamos así, que la iglesia empezó como algo pequeñito, un grano de mostaza, y se volvió un árbol, un arbusto. Pero esta parábola, la cuarta y la séptima, tienen un carácter de profecía. Entonces, en esta parábola vamos a ver cómo no es la iglesia en sí la semilla de mostaza, sino todas las cuestiones que a veces llegan a introducirse en la iglesia, háblese de pecado, de legalismo, lo que sea que ustedes gusten, y cómo esto puede crecer de algo tan pequeño hasta volverse un arbusto. ¿Por qué? Porque vemos que se refiere más a un contexto de corrupción. Ok, una pregunta. ¿Por qué no usar un cedro, un árbol que ya era usado en tiempos del Antiguo Testamento para referirse a árboles altos y que aparte su madera era preciosa, era una madera preciable? En el caso de la mostaza es un arbusto como tal, no es un árbol, sus esquejes son distintos y la altura máxima que puede alcanzar es 1,5 metros. No crece con la misma forma que los árboles, un tronco, esquejes y ramas. Este desde el principio del tronco en la base empieza a sacar a ramas y se vuelve más de una forma redonda. Pero bueno, no entremos en clase de eh, árboles y arbustos. Aquí lo importante es que no se hace una comparación con un árbol real. Se está diciendo que puede crecer como un árbol, mas no ser un árbol. Cuando una semilla de mostaza llega a crecer hasta ese punto, tiene que ver algo con su crecimiento, un crecimiento anormal, es decir, un arbusto que fue más allá de las características permitidas para un arbusto.
Y recordemos, no es un árbol, hace la semejanza de un árbol, pero realmente no es. Ahora, siempre mencionamos, la iglesia crece tan grande y recibe a las aves y éstas hacen su nido. Pero si vamos viendo lo que nos menciona la primera parábola, donde menciona que las semillas eran arrojadas al camino y las aves se las comían, nos damos cuenta que la presencia de las aves en este arbusto que imita a un árbol, mas no es un árbol, tiene una connotación negativa. Lo podemos ver eso en Mateo 13, versículo 4 y también en el versículo 19, cuando menciona que las aves se llevaban la semilla, la palabra, y estas aves pueden ser gente mala, pueden ser amistades familiares o incluso las mismas huestes del enemigo. Pero todavía en Apocalipsis 18, versículo 2, me parece, termina, en la versión de inglés, menciona hated birds, aves odiadas, aves no deseadas. ¿Eso a qué nos lleva? A ver estas aves que se mencionan en esta porción como unas aves que se llegan a anidar al problema que puede haber en la iglesia, que empezó como algo pequeño y todavía aún agravarlo. La Biblia sí nos hace una referencia de un ave y son las águilas. Y sabemos que bíblicamente el pueblo de Israel veía a las águilas como unas aves hermosas, unas aves de gran valía. Pero en este caso, cuando se menciona que las aves vienen a hacer su nido, se está refiriendo a aves comunes y corrientes, incluso a aves que podían ser inmundas para los judíos. Como les decía, en Apocalipsis 18:2, digo, en inglés dice lo de hated birds. En español me parece que se usa más como y albergue de todas las aves sucias y aborrecibles. Entonces, las aves tienen esa connotación de algo aborrecible, de algo inmundo, de algo no deseado y que a veces puede acontecer en la iglesia extendida por toda la tierra, que aparte de tener alguno o algunos problemas, llegan situaciones a agravarlo más. Entonces, es algo con lo que tenemos que tener cuidado. Tenemos que cuidar nuestra iglesia de que no, aparte de los problemas que va a tener, como toda iglesia, es decir, el trato del hombre con el hombre, que estos no se hagan grandes y lleguen mayores problemáticas a estas. La cuarta parábola también refiere a la corrupción que hay en el reino. ¿Cómo se pueden esconder las malas intenciones dentro de la obra de la misma iglesia, echando a perder el trabajo sincero de aquellos que fueron contaminados por el pecado del legalismo, los intereses del mundo al interior de la iglesia? Cuando menciona leudar, un pan leudado era un pan que no servía para los judíos porque había esponjado. Entonces, aquí nos está dejando claro eso. Esconde la levadura y esto se hace perceptible hasta que leuda, hasta que ya es inservible. Entonces tenemos que tener cuidado con eso, que el reino extendido por toda la tierra no sea algo inservible para Cristo por causa de las contaminaciones que nosotros podemos introducir en la iglesia. Afortunadamente, quinta y sexta parábola nos dan un respiro. Dejamos un poco la corrupción y nos habla de dos hombres, un mercader y una persona que trabajaba en el campo. Y ambos encuentran tanto un tesoro como una perla de gran precio y deciden vender todo para ir y conseguirla. Y aquí no estamos viendo sino la imagen de nuestro Señor Jesucristo, que a pesar de lo que acontece en su iglesia y como esta
aunque es llamada a ser una esposa pura y sin mancha, va a tener algunas situaciones de corrupción, él paga el precio, deja todo por su iglesia, por su amada. Y es la verdad algo muy bonito esta porción. Después de ver los problemas que puede tener la iglesia, leer esta quinta y sexta parábola nos da ese aliento de decir, ok, aunque fallemos, no un justificante de, bueno, es que vamos a fallar todos y no importa, sino aunque fallemos, Cristo pagó con su sangre por el precio de cada uno de nosotros para hacernos partícipes del cuerpo de Cristo y el día que estemos delante de su presencia, ser también partícipes de las bodas del Cordero. Así nos ve Cristo, como esa perla de gran precio, como ese tesoro de gran precio. Y es algo que tenemos que agradecerle siempre, en todo momento. La séptima parábola viene a ser similar a la segunda. Cristo recogerá el día del juicio, tanto a los buenos como a los malos. Los buenos pasarán al reino celestial, no sin antes pasar por el tribunal donde arrojaremos nuestras coronas delante a los pies de Cristo, pero el segundo serán pasados delante del Señor, arrojados fuera porque no se hallaron inscritos en el libro de la vida y serán arrojados al lugar de rechinar y crujir de dientes. Entonces podemos ver la gran enseñanza que contienen estas parábolas que la gente, claro, en su momento no las comprendió. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no yacía con ellos y no les hablaba y no les revelaba, pero también porque se tenía que cumplir lo que decía Isaías, que y viendo, vieron, mas no comprendieron, y escuchando, bueno, y no, mas no percibieron, y escuchando y oyendo, oyeron, mas no comprendieron. Se les habló de una forma, pero estaban tan endurecidos sus corazones que no pudieron comprenderlo. Ahora, esto tiene que ver respecto a las parábolas, su significado y cómo aplican a nuestras vidas. Ahora veamos qué es lo que hace Jesús cuando comienza a hablar de estas parábolas. Cuando lo empieza a hablar, hay un contraste muy grande entre todavía lo que habla con los fariseos y cómo se refiere a ellos de este árbol que da buen fruto, y de momento pasa a parábolas. Y yo me pongo a pensar en los discípulos que se quedan, espérate, o sea, ¿les vas a hablar en parábolas? ¿Es en serio? Incluso a nosotros tal vez nos puede costar comprender las parábolas, y vas a hablar en parábolas a quienes no yacen contigo, pero entonces Jesús les revela la importancia de su enseñanza, del por qué tiene que ser en parábolas. Cuando Él les dice, a vosotros se os ha concedido conocer el reino de los cielos, pero a ellos no se les ha concedido aún. Jesús tenía que morir, sus discípulos tenían que comprender todo lo que les había dicho y que ellos no habían podido comprender, para después poderlo transmitir a otros. Entonces podemos ver que Dios concede suficiente revelación a través de su palabra para que todas las personas puedan reconocer y entender que Él nos hace una invitación para disfrutar de una relación transformadora con Él. Mas el acceso a los ministerios del reino está concedido solamente a unos cuantos, a quienes ya rinden su vida a Cristo, a quienes han asumido un compromiso delante de Dios de vivir de la forma que Él quiere y no como nosotros creemos, y quienes desean vivir una vida conforme a la vida que Jesús mismo vivió. Esto es lo que entonces podemos ver en esta porción. Claro, los discípulos tuvieron esa clase de relación con Cristo.
siempre buscaron de corazón glorificar a Dios en todo momento, aun a pesar de sus fallos. Recordemos estos hermanos que piden estar a la diestra y a la izquierda de Dios. Fallaron, pero su corazón yacía delante de Dios. Tuvieron un momento eh, de tribulación, de prueba, mas sin embargo, sus vidas yacían delante de Cristo. No todos. Jesús mismo dice que de los que recibió ninguno se perdió, mas el que estaba dado para perdición, para condenación. Pero más hermoso es todavía la confirmación que Jesús mismo les hace en Juan 15, versículos 14 y 15, cuando les dice, ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero yo les llamo amigos, porque les he dado a conocer todo lo que yo he oído de mi Padre. Entonces Jesús está revelando que cuál es la voluntad de Dios en la vida de los discípulos, que ellos comprendan en ese momento. Lamentablemente podemos ver en Lucas 2, versículo 5, que a veces ellos no entendieron las palabras que Jesús les habló, mas no es que no pudieran entenderlas, sino que no era el momento. Volviendo a cuando les dice, a vosotros se os ha concedido conocer el reino de los cielos, pero a ellos no se les ha concedido, entre paréntesis, aún. Después se les concedió, mas en su momento todavía no era conforme al plan y a la voluntad de Dios. Y lo mismo pasa con los discípulos. Aun cuando Jesús les dice, son mis amigos, todavía no era el momento de que comprendieran, de que pudieran cumplir lo que les decía Isaías cuando dice, no vaya a ser que vean, crean, comprendan, entiendan, se conviertan y yo los perdone. Eso fue lo que pasó con los discípulos y después eso fue lo que pasó con todas las personas que fueron ministradas por los discípulos y eso es lo que pasó con nosotros en nuestros días. Vimos y percibimos ya, porque nuestros ojos ya estaban abiertos por el Espíritu Santo. Escuchamos y comprendimos, porque el Espíritu Santo ya estaba hablando a nuestros corazones. Cristo, claro, cita la profecía de Isaías para decirles, al oír oiréis y no entenderéis lo que estaba mencionándoles, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible y con dificultad oyen con sus oídos. Es decir, escuchan a medias y entienden con el corazón, porque si lo hicieran, si vieran con los ojos y escucharan con los oídos, entenderían con el corazón y se convertirían y yo les sanaría. Jesús mismo entonces señala el gran problema que cargamos como humanidad. No es que no busquemos a Dios porque no lo necesitamos, sino que no estamos dispuestos a ordenar nuestra vida delante de Dios para agradarle, para servirle y para honrarle. Podemos escuchar, podemos ver, pero si no estamos dispuestos a percibir y entender cómo tiene que ser el reino de Dios en la tierra, en vano va a ser lo que se nos comparta. Ahora, mis hermanos, vamos concluyendo. La primera conclusión es, no nos alarmemos si hay quienes buscan en ocasiones oponerse a la obra de Dios, lo que Él está haciendo en nuestras vidas o a través de nuestras vidas. Recordemos que el enemigo siempre está buscando la forma de hacer menguar nuestra fe para confundirnos y que al final del día no entremos al reino. Recordemos a estos hombres que le dicen, Señor, Señor, le están reconociendo. En tu nombre, en tu autoridad, tuya, no nuestra, hicimos esto. Y aunque parecían andar con el Señor, Él les dice, apártense de mí, hacedores de maldad, no los conozco. Satanás busca que nuestra perspectiva
sea igual que la del pueblo de ese entonces, que estemos ciegos, que estemos mudos, que no podamos hacer nada, para que el día del juicio no seamos partícipes de las bodas del Cordero. El segundo aspecto de la conclusión es solamente a través del Santo Espíritu de Dios que podemos recibir entendimiento, que podemos acceder a una relación íntima con Dios y así recibir las mismas palabras de confirmación de parte de Cristo. Vosotros sois mis amigos, si militan conmigo, si hacen mi voluntad, si hacéis lo que yo os digo, si sirven para edificación de la iglesia, si predican el evangelio a las naciones. Si militamos con él, somos llamados amigos, pero si nos resistimos a un militante, estamos dividiendo el reino. Y veíamos el día de ayer, Jesús les dice a los fariseos que Belcebú no puede luchar contra su reino, porque ningún reino dividido prevalecerá. ¿Queremos que el reino de Dios extendido en la tierra no prevalezca? Vayamos en contra de los hermanos. ¿Queremos que prevalezca? A pesar de las faltas de estos hermanos, busquemos restaurarles en amor, no con señalización, para que juntos podamos militar en el mismo cuerpo. Y el tercer aspecto, que tiene que ver con esa ceguera y ese enmudecimiento espiritual. El mundo no entiende el Evangelio porque para ellos les es locura. Claro, no les resulta una locura que un hombre diga que se quiere sentir mujer, se quiere hacer mujer y que lo vean como mujer, o que una madre pueda abortar a su hijo, o que el adulterio es algo normal, que robar es algo normal. Para el mundo todo eso no resulta una locura, pero creer en lo que Dios dice a través de su palabra es la mayor de las locuras que puede haber. Tengamos cuidado que como iglesia, esta cizaña, esta semilla de mostaza, esta levadura, no se introduzca en nuestra iglesia, la porción del reino en la tierra que Dios nos ha dado para que militemos ahí. Tengamos mucho cuidado que las cosas de la tierra no contaminen las cosas del reino, porque si lo contaminan, lo degradan, lo echan a perder y no va a ser una ofrenda grata a Dios, pero aparte no nos vamos a estar presentando como una esposa santa delante del Cordero. No que tengamos que vivir y presentarnos santos, pero sí vivir en santidad y dejar que Cristo día con día nos limpie de nuestra maldad. Entonces, recordemos estas tres conclusiones. Si alguien habla, es normal. De Jesús mismo hablaron porque le opusieron resistencia al cambio. Iban a dejar de ser los favoritos, los que eran admirados, los que controlaban la vida espiritual de Israel. La segunda, si vivimos de la forma que Cristo nos pide, vamos a ser llamados amigos suyos. Solamente recordemos que militamos con Él, no en contra de Él. Y la tercera, cuidemos que ningún pecado, ninguna ideología, ninguna cuestión del mundo se meta en nuestra iglesia, porque la corrupción está presente en la iglesia aún desde antes que ésta fuese instituida por nuestro Señor Jesucristo. Eso es algo bien sorprendente. ¿Y por qué la importancia de estas parábolas? Spurgeon menciona que fue lo que le pasó a la iglesia. Hubo esa corrupción en esa iglesia y en el siglo III los romanos estaban a diestra y siniestra con todas sus maldades y sus truanerías, sus atrocidades, pero dentro
del cuerpo de Cristo. Cuidemos que eso no pase en el cuerpo de Cristo hoy en día. Oremos, mis hermanos. Bendito Dios, en esta mañana te damos gracias por tu palabra, porque sabemos que esta nunca viene vacía. Te agradecemos por las parábolas que en su debido tiempo no se pudieron entender, pero que ahora, gracias a tu Santo Espíritu, que mora en nosotros, nos permites comprender un poco más y también nos das un aviso de que pongamos cuidado en cómo vivimos, en cómo se mueve el reino en la tierra. Te pedimos sabiduría para poder comprenderlo y aplicarlo en nuestras vidas. Y te pedimos esto en nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, mis hermanos, tengan un lindo y bendecido lunes. Dios les guarde, les acompañe en todo momento. Y recuerden que tenemos todavía devocional el día de mañana a las 9:30 y de miércoles a viernes a las 8 con nuestro pastor, el pastor Robert. Tengan un excelente y bendecido lunes. Dios les guarde, mis hermanos. Bendiciones.